Vale, acá me dice que me están escuchando bien, que me escuchan sin ningún tipo de inconveniente. Perfecto. Vale. Estamos listos para comenzar. De antemano quiero pedirles excusa. Había informado que tuve un pequeño atraso entre la salida del trabajo y poderme llegar al lugar donde me conecto. Así que disculpen por estos 5 minutos que de pronto les pude haber hecho esperar. Vamos a dar inicio de manera inmediata para aprovechar al máximo el tiempo, reconociendo que en estos diplomados el tiempo se va supremamente rápido, ¿vale? Ayer estuvimos pues dando la bienvenida al diplomado en metodología de la investigación apoyado con inteligencia artificial. Hablábamos que es un evento que consiste en varios escenarios, uno sincrónico, donde nos conectamos durante 10 encuentros. Ayer fue el primer encuentro, hoy es el segundo, ya nos restarían 8 encuentros más, donde vamos a estar compartiendo un conjunto de temas. Dos, que hay un material especial de trabajo que va a complementar, donde van a encontrar otros videos, otras temáticas, otras clases, bibliografías, materiales de editables, instrumentos de recolección de datos, van a poder encontrar allí en ese material de apoyo. Así que les invito de la manera más atenta a que ustedes puedan integrarse a este ejercicio, ¿sí? Investigativo, formativo, qué pena con ustedes. Otra de las cosas que hablábamos el día de ayer tenía que ver con el plan de estudio. Ayer estuvimos viendo inteligencia artificial, mitos y realidades para la redacción científica. Estuvimos conversando los errores más comunes de la inteligencia artificial. Vamos a enumerar los errores que mencionábamos ayer, la alucinación, como esa construcción generativa de texto ficticia que utiliza la inteligencia artificial para llenar la ausencia de información que quizás no tenga para hacer un procesamiento de información. En este sentido, la inteligencia artificial, eh, cuando no la hemos alimentado de la manera eficiente, pues puede tener una alta posibilidad que nos traiga eventos ficticios, nos traiga información ficticia. O en su defecto generalizada, es decir, que asume desde la generalización que aplique en un contexto las experiencias de otro contexto. En ambos casos puede perjudicar esto nuestros procesos de investigación. También mencionábamos que la inteligencia artificial de manera natural no cita, ¿cierto? Que no cita, por lo cual demanda que nuestros prompts, que nuestras instrucciones, que nuestras parametrizaciones sean lo más exacta posible, incluyan también los aspectos de citaciones, ¿ok? Eh, Pueden haber errores de cita, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Puede que eh, cada vez van mejorando en las actualizaciones de los algoritmos, pero todavía se pueden presentar situaciones en las cuales, podamos ver que hayan citas que estén mal redactadas o con algún tipo de inconveniente. Me regalan un segundo. Entonces les decía que pueden haber errores de citaciones. Vamos a ver algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, pueden haber errores de carácter eh, de análisis de la información. Eh, por ejemplo, en esta oportunidad le estaba preguntando a Géminis eh, que me extrajera un conjunto de información asociada al constructivismo cognitivo de Piaget, y la inteligencia artificial comenzó a traerme un conjunto de información, pero cuando llegó un momento de la consulta que le estaba haciendo, le atribuía a Jean-Pierre las teorías de la zona de desarrollo próximo. Obviamente, considerando mi formación base, reconozco que la zona de desarrollo próximo no es de Piaget, sino que es de Vygotsky,
Por lo cual, lo primero que hice fue, pues obviamente, pedirle aclaración a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial me responde, la zona de desarrollo próximo es un concepto fundamental en la teoría de desarrollo cognitivo propuesta por Lev Vygotsky, no por Jean Piaget. Pido disculpas por el error en mi respuesta anterior, ¿vale? Si bien es cierto, ya han mejorado mucho los algoritmos el año pasado, esto era muy frecuente. Uno tiene que estar muy atento, tener cierto dominio temático para poder utilizar la inteligencia artificial. Porque una persona que no domine el tema puede asumir desde una falsa confianza, porque es la inteligencia artificial no se equivoca. Y puede que personas estén atribuyéndole a Lev Vygotsky, atribuyéndole a su desarrollo próximo a Piaget y no al verdadero autor que es Vygotsky. Por ejemplo, así que es importante nosotros siempre hacer un proceso de inspección tecnológica que le llamamos curaduría. Ahora voy a hablar un poquito, de hecho la clase de hoy el tema de hoy es curaduría y humanización en los procesos de redacción académico-científico apoyados con inteligencia artificial. Un nombre algo largo, ¿cierto? Pero vamos a estar conversando sobre eso. Entonces, les decía ayer, es muy peligroso desde el desconocimiento total del área, desde el desconocimiento desde el desconocimiento total, es súper peligroso hacer una investigación apoyada con inteligencia artificial cuando yo no manejo el tema, cuando no tengo las capacidades ni las características cognitivas o cognitivas más bien, que me permitan hacer un proceso de veeduría, de curaduría, de inspección, de validación, tanto de las respuestas. Entonces, esto nos obliga a tener mucho cuidado en cómo estoy recibiendo la información que me suministra la inteligencia artificial. Ay, profe, entonces entiendo que entonces no es confiable, así que no hay que utilizarla, no. De hecho, utilizo la inteligencia artificial a diario, no solamente en procesos de investigación, sino también en otro tipo de procesos. Eh, y tuve la oportunidad de desarrollar mi tesis de maestría y mi tesis de doctorado sin la inteligencia artificial. Por la sencilla razón que en su momento no estaban cuando hice la investigación, al menos yo, cuando eh, terminé mi investigación en el año 2021, la del doctorado, pues yo particularmente no tenía reconocimiento, ni tenía conocimiento, ni tenía acceso a inteligencia artificial. Y pues bien, tanto mi tesis de maestría como doctorado fueron hechos completamente sin apoyo de la inteligencia artificial. Hoy reconozco que si hubiese contado con este tipo de herramienta, la redacción, solamente la redacción, no las actividades científicas, la redacción de mi tesis doctoral me pudo haber costado casi un año de redacción. Yo creo que se hubiese podido lograr en 3 meses quizás, lo cual me hubiese podido ayudar la inteligencia artificial en, en minimizar hasta un 70% el tiempo que de pronto se le puede dedicar a una actividad. Pero no es un aspecto donde el investigador asume un rol pasivo, donde yo simplemente hazme una tesis para adquirir mi título de doctorado en ciencias sociales. Enter, y ya sabe la inteligencia artificial, me toma tu tesis, tranquilo, sustenta, está infalible, está genial. Muchos quisieran eso, pero jamás ha sido eh, la, eh, la realidad de las tecnologías en la humanidad, ¿cierto? Las tecnologías siempre terminan siendo herramientas que ayudan y que siempre, o al menos hasta el día de hoy, siguen dependiendo de quien la utiliza. Sigue dependiendo de nosotros quienes la utilizamos. Otro de los errores
obviamente, a la hora de identificar citaciones. Eran muy frecuentes estos errores, han ido minimizándose, pero no se han desaparecido por completo. Por ejemplo, en este caso yo le decía que me trajera unas estadísticas sobre salud mental en docente en los últimos 5 años. Y la inteligencia aquí, en este caso era Géminis, me presentaba lo siguiente. Me decía, estudios en Colombia en el año 2021 y me establece unos datos, pero como siempre le solicito a la inteligencia artificial que me identifique la fuente, que me dé una URL explícita para yo validar la información y siempre valido la información de la inteligencia artificial. Cuando entré al artículo me di cuenta que el artículo sí era real, que sí existía, que sí trabajaba el tema de salud mental en docentes. No obstante, cuando estaba leyendo el artículo me encontré que decía lo siguiente: el objetivo de este artículo fue examinar las investigaciones no académicas publicadas en Chile, y lo que iba encontrando más adentro cada vez corroboraba el hecho de que los datos que me estaba presentando no eran de Colombia, sino eran de Chile. Si yo no tengo una inspección técnica de la inteligencia artificial, este tipo de errores, de falencia, van a estar presentes en mi investigación y pueden afectar no solamente los resultados, sino también la confianza, la validez científica de la investigación. Comenzando el boom de la inteligencia artificial y en ausencia de algunas herramientas de control, en los primeros meses del año del 2023 al 2024, muchas publicaciones fueron rechazadas porque lograron detectarse un alto nivel de patrones artificiales. Y eso obviamente es de las cosas que no queremos que ocurran después de lo que vamos a aprender en este diplomado. ¿Ok? Entonces veíamos claramente, por ejemplo, en un párrafo me arrojaba una cita narrativa eh, donde me asumía que un autor, Hathaway, pues hablaba que el 40% de los estudiantes de la Universidad Privada de Medellín experimentaban estrés académico moderado o severo. Lo primero que me llamó la atención es que si la investigación fue hecha en Colombia, pues ya de manera de entrada no significa que no pueda suceder, pero sí me generó algo de sospecha. Un apellido no es muy común en Colombia. No digo que no exista, pero me dio como cierto tipo de curiosidad. Así que comencé a inspeccionar. Me fui al artículo, ¿sí? Y me encontré que sí, era sobre Medellín, era sobre Colombia. Qué pena, mentira, no era en Colombia. La investigación era en México, quise que no era en Colombia, y los autores no eran los que me mencionaban, sino que eran otras personas. Vuelvo y repito, esto ha sido una de las cosas que la inteligencia artificial en los últimos 3 meses, en las últimas actualizaciones, por ejemplo, que ha tenido ChatGPT, que ha tenido Géminis, que ha tenido Copilot, han mejorado de manera significativa. Porque anteriormente, de 10 citas que me presentaba, 7 tenían errores. Ahora, de 10 citas que me entrega, puede que una, quizás dos, en el peor de los casos, 3 puedan tener errores. Así que sí se ha volteado las estadísticas a favor de la eficiencia de la inteligencia artificial. Pero aunque se minimice la probabilidad en un 5%, nosotros estamos obligados a hacer inspección técnica, ¿cierto? A retroalimentar a lo que la inteligencia artificial nos arroja, ¿sí? Entonces, aquí están. Por eso se hace importante que nosotros comencemos a pedirle a la inteligencia artificial saberla alimentar. Entonces, partiendo de esto, vamos ahora a hablar sobre
algo que nos interesa en el día de hoy. Vamos a hablar de curaduría, ¿sí? Vamos a hablar de curaduría y de humanización. Para poder hablar de esto, lo primero que tenemos que hacer es tener como un mapa mental de ese sistema de interacción usuario-máquina en el ejercicio de redacción académica y científica. Entonces, he hecho una pequeña ilustración, un pequeño mapa, podríamos decirle, eh, o, o diagrama de flujo. No pretendo que sea técnicamente un diagrama de flujo, pero al menos sí procura mostrarnos ciertas dinámicas del proceso que ocurre. Entonces, por una parte estamos nosotros, que somos los usuarios, los users, y por otra parte tenemos la inteligencia artificial como algoritmo, ¿sí? Tenemos las bases de datos, ¿sí? Como fuentes de información, ¿vale? Y vamos a estar entonces viendo cómo entre la información que está en la web, entre un algoritmo que nosotros vamos a escoger, sea ChatGPT, sea Perplexity, sea Copilot, Geminis, Claude, DeepSuite o cualquier otra, y nosotros, o sea, cuáles son los roles de cada una de ellas y cómo funciona esto de utilizar la inteligencia. Alguien una vez me dijo que las tecnologías como la inteligencia artificial son como un guante. Significa que el guante por sí solo, por ejemplo, el guante de boxeo no pelea una pelea solo. El guante de un chef no hace la comida solo. El guante de un cirujano no hace una operación solo. Los guantes requieren la mano de la persona para hacer algo a través del guante. Así que todo surge desde el usuario y desde su capacidad de alimentar a la inteligencia artificial, de dar instrucciones, de poder parametrizar la inteligencia artificial. Gran parte del diplomado se centra en favorecer estas competencias, en que ustedes puedan tener este tipo de competencias para trabajar con la inteligencia artificial. Un posible fracaso de este plan de formación sería que ustedes, quizás por una mala orientación de mi parte, terminen convirtiéndose en cazadores de prompt. Sí, esas personas que les fascina tener listados de prompt, ¿sí? Listado de texto, pero que no tienen la capacidad de deconstruir el prompt, de descomponerlo en parte, de entender la lógica de cada parte del prompt para poderlo modificar, adaptar o crear sus propios prompts según sus necesidades. Entonces, si simplemente nos quedamos en copiar prompts, entonces están dependiendo que el profe haga un prompt para hacer el análisis de información, para hacer el análisis de información de, de, un, de una realidad empírica para una investigación cuantitativa, y yo entonces tendría que hacer una para una investigación no experimental longitudinal, para una no experimental transaccional, para una experimental cuasi experimental, para una experimental explicativa, descriptiva, exploratoria, o para una investigación fenomenológica, o para una teoría fundamentada, o para... Entonces necesitaríamos tener miles de prompts para que puedan satisfacer cada una de sus necesidades. Pero si logramos en este diplomado que ustedes comprendan cómo se construye un prompt, los elementos que tiene un prompt, la lógica en la cual debo utilizar el prompt, ¿sí? Que esa lógica nunca va a ser igual. Es un ejercicio discursivo, narrativo, ¿sí? Que ustedes tienen con la inteligencia artificial. Me regalan un segundo. Entonces, nosotros alimentamos a la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial?
La inteligencia artificial es un algoritmo altamente sofisticado, no hay que negarlo, que tiene una característica principal, y es que logra entender el lenguaje natural del ser humano. Así que nosotros vamos a alimentar a la inteligencia artificial desde nuestro propio lenguaje, ¿sí? Ahora, ese lenguaje natural pasa por un proceso que se conoce como PNL, que es programación de lenguaje natural, ¿sí? Y eso hace que ese lenguaje natural, ese texto, esa instrucción, se convierta en un algoritmo lógico que la inteligencia artificial puede utilizar. Es decir, convierte la instrucción, convierte el prompt del ser humano, la alimentación del ser humano, en instrucciones lógicas. Cuando ya ese texto ya está construido como una instrucción lógica, lo primero que hace la inteligencia artificial es hacer un proceso de indagación. Ahora, esa indagación va a estar sometida a varias fuentes, tanto bases de datos externas, ¿sí? Como la misma web, como literatura que de pronto el usuario le suministre, ¿sí? Como también, pues, alguna información que tenga de manera interna el algoritmo. Entonces, aquí vamos a ver algo muy curioso. Aquí me suelen hacer una pregunta. Me dice, profesor, nosotros tenemos que citar a la inteligencia artificial. O sea, según norma APA, yo tengo que decir texto construido con ChatGPT, ¿sí? O poner como fuente ChatGPT. No, es un grave error. El año pasado, un juez de la República de Colombia citó en una de sus eh, como pues, no tengo el lenguaje técnico, pero citó en una de sus dictámenes, me perdonan todos los abogados que están acá por mi pobre lenguaje técnico en el ámbito del derecho, pero fue una noticia nacional que un juez de la República pues citó a la inteligencia artificial en una de sus dictámenes que desarrolló como abogado. Y pues bien, aquí se presentaba el gran debate. ¿Estuvo bien, estuvo mal? ¿Se debe o no citar la inteligencia artificial? Y aquí va al menos la respuesta de este servidor. Es un error citar a la inteligencia artificial como fuente, porque la inteligencia artificial no es fuente de información. Es un algoritmo de procesamiento de información, de construcción generativa semántica, mas no es fuente. La inteligencia artificial no sacó o no construyó ese texto de la nada. No fue que él pensó esa información y la suministró, no. Ella entró, ella indagó. Así que la fuente debe ser la base de datos, debe ser la página web, debe ser la literatura que yo le suministré. Es decir, hay una fuente real de información a la cual accedió la inteligencia artificial. Y es mencionada fuente la que yo debo identificar con claridad y citar según la norma, ya sea Vancouver, ya sea APA, la que ustedes estén utilizando. Pero es esta la fuente. Mientras tanto, yo no voy a citar la inteligencia artificial. Habrá momentos en los que sí haremos mención de algunas inteligencias artificiales. Por ejemplo, cuando estemos construyendo tablas de análisis de datos y hayamos o nosotros en esa actividad utilizamos, por ejemplo, una inteligencia artificial para sistematizar en una tabla una información recolectada, por ejemplo, o hicimos una infografía utilizando una inteligencia artificial como Napkin. Napkin nos hizo una infografía, entonces allí sí yo necesito citar a la inteligencia artificial, pero no como fuente, sino como software. Así como anteriormente nosotros decíamos, pues, eh, mapa creado con Mindomo, pues de esa misma manera hicimos pues, mapa creado con Jitmin, con Chat, con Mapify, o creado con Algor Education, o creado con Napkin, o creado con cualquier tipo de inteligencia artificial que nosotros estemos utilizando.
Obviamente, según la norma que nos establezca. Allí sí podríamos nosotros identificar qué tipo de plataforma utilizamos para la creación de ese resultado, de esa representación de la tabla, de la figura, del esquema, de lo que nosotros hayamos hecho. Pero por lo demás, tenemos que identificar la base de datos, la fuente real, el artículo, el autor, el libro, la organización que dijo tal información. Esa es la que tenemos que hacer. Cuando la inteligencia artificial hace un sondeo o una indagación, entra en un siguiente proceso lógico de análisis de esa información y hecho ese procesamiento lógico hace una construcción semántica. Y aquí es donde entramos y nos genera una respuesta generativa de texto. El error que hacen muchos investigadores es que esa respuesta la copia y la pega y la asumen como una verdad absoluta. Y allí es donde nosotros vamos a entrar el día de hoy a hacer un proceso de curaduría, de tal manera que podamos subsanar, hacer veduría, inspección técnica, evaluación de la respuesta y la humanización de esa respuesta que nos da la inteligencia artificial. Pero antes de eso, voy a regalarle varias plataformas, ¿vale? Entonces, vamos a estar muy atentos al chat, por favor. Atentos al chat. Y comenzamos de esta manera. Vamos a comenzar de esta manera. Regálenme acá. Comencemos con esto. Ayer les compartí 10 inteligencias artificiales generativas de texto. 10 inteligencias artificiales generativas de texto. Aquí se las voy a entregar. Nuevamente, pueden utilizar las que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces vamos a ir explicando algunas cosas. Ahí están, 10. Pueden haber otras más. Ok. ¿Por qué la inteligencia artificial comete errores? ¿Cierto? Vamos a responder esa pregunta. Los errores pueden tener varios orígenes. Uno, una mala alimentación por parte de la inteligencia artificial aumenta los niveles de alucinación, de descontextualización, de generalización, de falta de intuición, porque la inteligencia artificial no tiene intuición, nosotros se la tenemos que suministrar en la alimentación, por lo cual esto puede influir en una mala respuesta de la inteligencia artificial. Dos, errores en el algoritmo. Pueden haber fallas en el algoritmo. Profe, ¿y cómo yo sé que hay fallas? Hay fallas que son muy fáciles de identificar porque de pronto yo estoy viendo que me entrega una respuesta que no tiene lógica, una respuesta que las palabras están sin terminar, que comienza en español, termina en inglés. Ese tipo de fallas o de textos incompletos me da a mí, pues a simple vista, la, eh, el imaginario o la percepción de que algo está pasando con la inteligencia artificial. Pero hay unos errores que no son tan sutiles de ver. Cuando ya hay errores que de pronto hacen parte de lo semántico, o pueden haber errores que están generando que la inteligencia artificial alucine o tenga un alto nivel de alucinación, que esté comenzando a crear fuentes, que esté, pues ya llega un momento en el que uno ve una URL y yo solamente al ver la URL digo, esta URL me parece como tan falsa, me parece como tan irreal, que ya uno más o menos alcanza a tener cierta malicia y ya uno más o menos logra identificar algunos aspectos. Pero les voy a darle una recomendación mucho más técnica. Y es que antes de utilizar la inteligencia artificial, valide que ésta esté funcionando bien a nivel mundial. Profe, ¿cómo? Por ley, todas las inteligencias artificiales tienen que tener un dominio de estatus. El estatus de las inteligencias artificiales es una página web que debe estar disponible para que las personas puedan inspeccionar si la inteligencia artificial se encuentra funcionando de manera correcta o está teniendo falla. Es decir, las inteligencias artificiales están obligadas
a mantener una trazabilidad de sus fallas constantemente. Así que antes de utilizar la inteligencia artificial, inspeccionemos. Les voy a compartirles aquí, vamos a intentar crear el estatus para cada una de las inteligencias artificiales que, que les acabo de suministrar, ¿vale? Vamos a buscarlo. Entonces, veamos acá. Entonces, comencemos. Voy a copiar acá. Vamos a copiar acá. Entonces, comencemos con ChatGPT. Entonces, ponemos status.chatgpt. Estos son los estatus. Vamos a abrir. Entonces, si yo me voy a status.chatgpt. Vamos, por aquí es OpenAI. Si yo voy aquí a status OpenAI, puedo ver cómo están funcionando la inteligencia artificial. Por ejemplo, analicemos un momentico a ChatGPT. Por ejemplo, hoy 22 de abril, está presentando unas fallas moderadas, o sea, unos errores elementales, no críticos, pero sí está presentando ciertas fallas. El día de ayer 21 trabajó bien, el día 20 trabajó bien, el 23, pero por ejemplo, el 15 de abril también presentó unas fallas moderadas, el 14 de abril también, pero vemos claramente aquí, por ejemplo, el 1 de abril hubo una falla crítica, ¿sí? Eh, el 26 de marzo hubo una falla, pero esta falla fue en la versión O3 mini de ChatGPT. Entonces, es importante que nosotros podamos estar inspeccionando cómo la inteligencia artificial está funcionando en un momento determinado. Y esto lo logramos a través de este tipo de herramientas donde, vamos para ver, entonces vamos para ver aquí, estatus de IA generativas de texto. O sea, aquí les tengo precisamente estatus OpenAI, vamos D Suite, el de D Suite, entonces lo que hacemos es poner la misma dirección de la página y ponemos simplemente estatus antes del punto, ¿sí? Aquí me está mostrando el estatus de D Suite, que es la inteligencia artificial china, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí el estatus de D Suite. Perplexity, que es una excelente herramienta, me gusta muchísimo. Así que entonces lo que hago es simplemente copiar status.perplexity y me aparece el estatus de Perplexity, ¿cierto? El estatus de Perplexity. Así que aquí voy mostrándoselo, pero también se lo voy a compartir ahora. Claude, que también es una de las fuertes en investigación, también tiene pues su propia página de estatus. ¿Por qué? Porque es una obligación. Status.claude. Miren que todas tienen, ¿ya? Todas tienen. Esta es la de Claude. Vamos a ver, utilizarlo. Copilot, todo, como repito, todas tienen, pero la de Copilot sí no me la sé. Status, Copilot y vamos a ver. Vamos a ver ahorita status.copilot. Aquí está, status Copilot de Microsoft. Sino que aquí sí la cita está Géminis.
Tengo creo que también igualmente Géminis. Estatus Géminis. Vamos a ver. Si aquí aparece status.géminis. Géminis, pues usualmente mantiene, hay que mirar hacia abajo para poder buscar cómo está funcionando Géminis. Entonces, así todas las inteligencias artificiales van a tener su estado de su estatus. Así que aquí les voy a compartirles los enlaces de de las diferentes páginas donde ustedes pueden validar el estatus o el estado con el que se encuentra la inteligencia artificial. Entonces ahí le comparto. Entonces, los errores, mi gente bella, los errores de la inteligencia artificial, los errores de la inteligencia artificial responden en gran medida también a estas dinámicas. Y otros errores es que quizás la fuente que ha buscado la inteligencia artificial tenga problemas. Por eso es importante que ustedes garanticen que la inteligencia artificial busque en bases de datos confiables. Ahora vamos a atender cada uno de estos elementos, pero antes de esto, quiero pedirle el favor que ustedes me comenten si se está entendiendo lo que este servidor está explicando. Vamos a hacer una pequeña práctica. Vamos a hacer un ejercicio de parametrización y después hacemos un ejercicio de humanización, ¿ok? Vale. ¿Sí? Por aquí me preguntan, profesor, explique nuevamente lo de estatus. Bien. Estatus es el estado, cómo se encuentra la inteligencia artificial. Si se han reportado errores en el algoritmo. Si yo voy a entrar, voy a comenzar a trabajar mi tesis hoy, voy a seguir con mi trabajo, y resulta que voy a entrar, y lo primero que hago es entrar a status.openai, que es de ChatGPT. Ahí yo le entregué la lista, la relación se la acabo de entregar por el grupo por el chat del Zoom, ¿cierto? ¿Sí? Eh, Entro y, no, hoy tienen estados críticos ChatGPT, así que si decidí, porque ya tengo un gran trabajo montado en ChatGPT, me costaría seguir en otra inteligencia artificial, entonces me toca esperar a que se restablezca la inteligencia artificial, porque todo lo que me arroje puede que tenga fallas, sea lenta, sea incoherente, entonces tengo que cuidarme mucho de eso. Para eso es el estatus, para ver en qué estado se encuentra. Si está en verdecito, dice está funcionando correctamente, puedo trabajar con mucha confianza. ¿Ya? Perfecto. Vamos a ver, responder. Aquí alguien me hace otra pregunta. Luis Vergara Gómez me pregunta, ¿qué diferencia existe entre plagio y similitudes literarias? ¿Ok? Eh, vale. Eh, Podríamos decir que todas las similitudes literarias se consideran plagio, mas no todo el plagio es similitud literaria. Sí, es decir, en cierta medida, el plagio es mayor que las similitudes literarias. No sé si me hago entender, Luis. Por ejemplo, yo copié y pegué de una página web, ¿cierto? Vamos, a mí me gusta irnos como siempre a lo práctico. Vamos a ver, por ejemplo, ¿sí? Imaginémonos acá por un momento, cielo, ¿sí? Cielo, punto de metacognición. No, punto de metacognición. ¿Sí? ¿Vale? Ah, vamos a ver. No voy a esforzarme mucho.
Vamos aquí a coger esto. Tengo esta información, ¿cierto? Tengo esta información. Vámonos aquí a Word. Voy aquí a abrir y voy a decir, la metacognición es el conjunto, es el conjunto de representaciones de la realidad almacenada. Vale. Y no pongo citas, es decir, esto estaría bien si yo hago esto. La metacognición se define, primero vamos a cometer el error. Si digo que la metacognición es el conjunto de representaciones de la realidad almacenadas, y yo copio esto, aquí hay una similitud textual, ¿sí? Vamos por plagio, por ejemplo. Aquí hay una similitud textual. Es decir, si yo copio y pego en una plataforma de similitud textual, me va a aparecer, me debería aparecer un alto nivel de coincidencia. Debería aparecerme un alto nivel de coincidencia. Mira que aquí aparece 100% de coincidencia. Esto obviamente es plagio. Esto es solamente plagio. ¿Por qué? Porque no estoy citando. Ok. ¿Sí? Ahora, si yo digo, la metacognición es según, permítanme, según, ¿cómo cito este artículo? Veamos. Apa. Según, la metacondición es, según Oxes y Jaramillo, ¿esto qué es? ¿2000 qué? 2008, ¿sí? Dos puntos, abro comillas, el conjunto de representaciones gráficos va, perfecto, cierro comillas, ¿sí? Y si tengo la página, pongo la página, por ejemplo, por poner un ejemplo, ya esto no es plagio. Va a haber una similitud, pero esta similitud textual está debidamente referenciada, ¿sí? Ahora, si yo cojo esto, ¿sí? Si yo cojo esto, el mismo texto, y le pido, por ejemplo, Regularity, ya, y yo cojo una inteligencia artificial, ¿sí? Como Rewrite, y le pido, ¿ya? Que me reescriba, ¿sí? Que me reescriba, aunque esto es un humanizador, ¿sí? Pero que me reescriba esto. Espérate, pero aquí no me lo está parafraseando. Vámonos a Perplexity, ¿no? Reescribe el siguiente texto. Reescribe o parafrasea el siguiente texto. Sí, vamos a esperar a ver que nos lo reescriba. Bien. Ya este texto que me entrega aquí la inteligencia artificial, si yo la paso por plagium semántico, por coincidencias semánticas, ¿qué me va a encontrar?
me va a encontrar de que no tiene, por menos del 10% debe de tener coincidencias, ¿sí? Y no obstante sigue siendo plagio, aunque las coincidencias literaria, es decir, las similitudes literarias o textuales no estén presentes, sigue habiendo plagio. ¿Por qué sigue habiendo plagio? Porque plagiar es tomar una idea de otra persona, ¿sí? Aunque aquí me aparece un alto nivel, ¿sí? Me aparece un alto nivel de, de coincidencia, parece un 40%, que es alto. Pero lo que les quiero decir es que, indistinto de que no exista una coincidencia textual, no exonera que ese texto no tenga plagio, porque si la idea la saqué de otra persona y, por ejemplo, un experto me lee, identifica allí la idea de un autor, lo primero que me va a demandar es que por estado del arte, por marco o por fundamentación teórica, las ideas deben estar respaldadas por los autores que las han propuesto de manera inicial. Así que de alguna manera también estaríamos hablando de una falta en términos de plagio, indistinto de que exista o no esa coincidencia textual. Entonces, con eso espero haberle respondido al compañero. ¿Cierto? Alguien me preguntaba por aquí, profesor, ¿cómo selecciona la inteligencia artificial? Vale, yo creo que todas esas inteligencias artificiales que le entregué son buenas, toditas. Pero uno trata de quedarse en la inteligencia artificial donde encuentre más cosas. Yo he encontrado eso en OpenAI, en ChatGPT. He encontrado un ecosistema de bases de datos, de algoritmos bastante rígidos. Puedo crear mapas, puedo crear esquemas, puedo crear representaciones infográficas, puedo crear una cantidad de cosas dentro de ChatGPT. Y eso ha sido como la razón por la que yo trabajo con ChatGPT. Y se suma porque estoy pagando ChatGPT para no tener limitaciones de uso. Entonces, obviamente, direcciono todo hacia la inteligencia artificial que me deja hacer y que no me pone de pronto restricciones algunas porque obviamente estoy pagando por ella. ¿Sí? Entonces, pero, pero es que todas son buenas. O sea, con Gemini pueden hacer un buen trabajo, con Copilot pueden hacer un buen trabajo, con Perplexity pueden hacer un buen trabajo. Entonces, cada quien, según la experiencia, también hay que reconocer que de pronto algunas personas en algunos países, algunas herramientas no funcionan tan bien como otras, ¿sí? Entonces, eso también es un factor que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver. Pues yo ahí les mandé el estatus de Géminis. Ahí se los mandé. Aquí les voy a mandarles nuevamente, les voy a mandarles los estatus para que los tengan ahí por si no los copiaron. Esos son los estatus, las páginas que me dicen si está funcionando bien o no está funcionando bien la inteligencia artificial. Vamos a hacer una práctica, por favor. Vamos a hacer una práctica. Y para esto voy a enseñarles a... Ayer yo le invitaba, eh, y me perdonan si no fue así, que mis amigos, compañeros de Venezuela que no puedan entrar a ChatGPT, les sugiero que puedan instalar una VPN para que puedan utilizar ChatGPT. Vamos a hacer una primera práctica en ChatGPT, pero en el caso que no puedan utilizar ChatGPT, voy a hacer la misma práctica con otra inteligencia artificial. ¿Ok? Miren, si yo entro a ChatGPT, que es esto que ustedes están viendo, ya ahora les voy a decirles cómo entrar y cómo se familiarizan. Se dan cuenta que de entrada, ChatGPT me pregunta, ¿en qué puedo ayudarte, doctor Eve? ¿Cierto? Y miren lo que voy a hacer. Voy a decirle, quiero saber a profundidad sobre el síndrome de burnout escolar. ¿Sí? Miren que he hecho una consulta, ¿ya? Dice, perfecto, doctor Ever. A continuación presento un análisis a profundidad del síndrome. Definición en primer lugar y caracterizando, ¿cierto? Si se dan cuenta,
Si se dan cuenta, me está citando según norma APA. Cita narrativa, parafraseada narrativa, ¿sí? Tengo aquí una cita narrativa, ¿sí? Miren que aquí me está generando puras citas. Y al final me debe presentar las referencias bibliográficas, conforme a la norma APA. La pregunta es, copien el mismo prompt ustedes y se van a dar cuenta que no necesariamente les va a responder de esa forma, ¿sí? En ningún momento le pedí, mira, hazme favor, defíneme, estructúrame, argumentame, cítame según norma APA y regálame las referencias bibliográficas al final. O sea, eso no lo dije en el prompt. Sin embargo, aquí me está entregando las referencias bibliográficas, ¿sí? Y las que tienen DOI me las está entregando con DOI, ¿cierto? Según la norma APA 7. Pero, profe, si usted no le pidió nada de eso, entonces lo primero que vamos a hacer es aprender a parametrizar la inteligencia artificial para que ya ustedes las tengan configuradas para las actividades académicos o científicas. ¿Ok? Entonces vamos a aprender eso en este momento. Entonces vamos a aprender a personalizar o parametrizar. Pero vamos a ver cómo parametrizar o personalizar ChatGPT. ¿Sí? Hay herramientas que te lo permiten, como Perplexity, como DeepSuite. No sé si Gemini, no sé si Copilot te permite hacer esto. ¿Sí? O la última vez que lo intenté hacer no tenía la opción. No sé si de pronto en las últimas actualizaciones la han habilitado. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a hacer, mis estimados amigos, es entrar a ChatGPT. ¿Okay? Lo primero que vamos a hacer es entrar a ChatGPT. Lo primero que vamos a hacer es entrar a ChatGPT. Entrar a ChatGPT. ¿Sí? Entramos a ChatGPT. Dos, en la parte superior izquierda le damos en iniciar sesión. En la mayoría estos pasos son igualitos, ¿oye? Si hacen esto mismo en Perplexity, de pronto cambia la ubicación donde están las cosas, pero son los mismos pasos. Le damos iniciar sesión. Aquí nos autenticamos. Tercero, nos autenticamos con nuestro proveedor de correos de confianza. Ahí te habilita con Google, con Microsoft, con Apple o hasta con un teléfono. Te lo permite hacer. ¿Cierto? Yo particularmente me autentico con Google. ¿Ok? Cuando ellos se autentiquen, van a entrar así más o menos, van a entrar van a entrar así a esta zona o a esta interfaz que está aquí. ¿Cierto? Entonces, cuarto, ¿sí? Entrarán a, entrarán a al home o inicio de ChatGPT. ¿Ok? Vale. Vamos a explorar más o menos la interfaz. En la parte superior izquierda aparece un circulito. En este caso tiene mi fotografía. En ustedes puede tener una fotografía o puede tener una letra. ¿Cierto? Ese plus significa que yo tengo la versión paga. A ustedes no les va a aparecer el plus. Pero no les va a afectar hacer esto. Es decir, en la versión gratuita también van a poder hacer lo que voy a hacer ahora. Entonces, 5. En la parte superior derecha, qué pena. Y yo ahorita dije izquierda. La parte superior derecha, le damos clic al círculo del perfil. ¿Ok? Cuando le damos al círculo de perfil, se desprenden unas opciones. Entre las opciones, seleccionamos personalizar ChatGPT. ChatGPT.
Le damos aquí personalizar ChatGPT. Ustedes van a aceptar las condiciones. 7. Aceptar las condiciones. Si les aparece, si no les aparece, no importa. Y aquí les va a aparecer este, como este formulario. Dice, ¿cómo debería llamarte ChatGPT? Yo le pedí que me llamara Dr. Ever. Usted llámeme profe, licenciado, conforme ustedes quieran. Dice, ¿a qué te dedicas? Yo puse investigador, doctor en ciencias humanas. ¿Y qué cualidades debe tener ChatGPT? Aquí es donde sí nos interesa. En la opción D, en la opción D, ¿qué cualidades debería tener ChatGPT? Eh, eh, pegar el prompt. Este prompt lo pueden modificar y lo pueden adaptar. Pegar el prompt. ¿Sí? Ojalá lo puedan adaptar. Pero vamos a analizar el prompt. Yo les decía que aquí el objetivo es que ustedes entiendan el por qué. Espera un segundo. Ok. Dice, yo le digo a la inteligencia artificial, responde con un lenguaje técnico, académico y científico, porque yo utilizo principalmente la inteligencia artificial desde esta visión. Y cuando necesito que algo no sea tan técnico, en el nuevo chat que voy a trabajar le digo, redacta en un tono informal o redacta en un tono no académico, para que sepa que en esa respuesta no quiero, pero en mi caso el 80% de las actividades que hago con ChatGPT son o académicas o científicas. Y en ambos requiere un lenguaje técnico. Evita generar datos inexistentes. Aquí le estoy pidiéndole que minimice las alucinaciones. Por eso es que cuando yo le pido cosas a mi inteligencia artificial y él no tiene la información, él a veces me dice, carezco de la información, porque estoy diciéndole que por favor evite las alucinaciones. Y bajo ningún motivo proporciones fuertes ficticias, qué pena, que no puedan ser corroboradas. En su lugar, fundamenta tu discurso en referencias, qué pena con ustedes, ¿vale? Entonces, en esta primera parte de este prompt de parametrización, yo le defino a la inteligencia artificial unas características técnicas de cómo quiero que él me responda, ¿sí? Les pido que minimice las alucinaciones, que me busque referencias verificables. Le digo, cita siempre según la norma APA 7. Si ustedes trabajan con Vancouver o trabajan con otras, modifican. Aquí ustedes adaptan al estilo de redacción de ustedes. Y dentro de los párrafos incluye citas tanto textuales como parafraseadas de menos de 40 palabras, ya sea de manera narrativa o parentética según corresponda. Le dije, asimismo, siempre inicia nuevos párrafos o ideas con lectores textuales que faciliten la lectura y la organización temática. Emplea patrones semánticos propios de la razón científica y cuando necesiten mayor contexto e información solicita aclaraciones de forma puntual y clara. Procura que tu respuesta aquí, miren que intento que él minimice búsqueda a base de datos no científicas, que busquen en Scopus, en Latindex, en Dialnet, el DOAG, el Cielo. Si hay una base de datos que a usted le guste, adiciónela ahí. A lo largo de tu respuesta, mantén un estilo fluido y claro, pero sin sacrificar el rigor académico. En caso de requerir aclaraciones específicas metodológicas o consideraciones adicionales, solicita información al usuario de manera explícita. Al concluir tu exposición, incluye siempre las referencias bibliográficas consultadas y empleadas en formato APA 7. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer este ejercicio nosotros. Entren a ChatGPT. Ahí les mandé el paso a paso. Aquí les pongo el prompt. ¿Sí? No me cabe en un solo texto, así que se lo voy a mandar en dos. Y ya. Y finalmente le dan a aceptar. Cuando ya terminen de parametrizar esto,
le dan guardar. Aquí dice que algo más que ChatGPT debe saber sobre ti, ya esto es algo muy de ustedes. ¿Ya? Ya aquí es algo más de ustedes, no sé si. Ya aquí, no, yo creo que ya con eso es suficiente. Le dicen guardar y un F5 para actualizar el navegador. Y ahí sí debería, cuando dice ChatGPT, sí debería ya aparecer ciertas ya indicios de, por ejemplo, como el saludo, debería aparecerles ya y pueden probar. Entonces, me confirma si se entendió el paso a paso para que ustedes hagan el ejercicio, ¿vale? ¿Sí? Puedan hacer el ejercicio. Entonces, vamos a intentar hacerlo y vamos a tomarnos 10 minuticos de práctica para hacer esto. ¿Cierto? 10 minuticos de práctica para hacer esto. Ustedes van a hacer, cuando ustedes vean este mensaje que les voy a poner ahora, significa que estamos en práctica. Ya, no es que la clase se acabó, no, estamos en práctica. Son las 2:15. Vamos a regresar a las 2:25. ¿Sí? Si estás interesado en cargar la VPN, ve a YouTube, entra a YouTube y pones VPN Venezuela para ChatGPT. Y hay una cantidad de videos y te podrán ayudar muchísimo para que puedas resolver esta situación. Vale. Entonces ya aquí se las comparto. Yo apago el micrófono para que su atención pueda estar en la práctica, ¿ok? Que algunas personas lo han podido hacer con éxito. Hay algunas personas que, y lo hayamos más o menos anticipado, no iban a poder hacerlo. Pero bien, vamos a hacerlo con varias inteligencias que sí lo permiten hacer. Por ejemplo, y Perplexity. Entonces, voy aquí a apagar el chat para que los amigos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que no han podido entrar a ChatGPT, pueden hacerlo sin ningún tipo de problema en Perplexity. ¿Sí? Vamos aquí a compartir pantalla. Nos vamos a Perplexity. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿cómo personalizar Perplexity? Les digo, Perplexity es muy bueno. Yo no les voy a decirle que Perplexity es mejor que Gemini, que es mejor que Copilot o que ChatGPT es mejor, no. Porque para mí no es tanto la flecha, sino el indio que la dispara. Entonces, yo eso lo tengo claro. Todas son buenas. Algunas ofrecen más que otras en lo gratuito, pero cada quien tendrá la libertad de utilizar la que quiera. Pero entonces, personalizar Perplexity, muy similar. Entramos a Perplexity, ¿sí? Dos, en la parte inferior izquierda, iniciamos sesión, ¿sí? Tercero, seleccionamos, nos autenticamos con nuestro navegador, nos autenticamos con nuestro administrador de correos de elección, ¿sí? La que ustedes quieran. Cuando ya entren a Perplexity, cuando ya entren a Perplexity, cuando ya entren a Perplexity, ustedes van en la parte inferior izquierda, aquí en la parte inferior izquierda, aparece una tuerquita. Ahí le damos la tuerquita, ¿sí? Le damos clic a configuración, que es el símbolo de tuerca, que ahí está. Cuando ya estamos aquí en configuración, hay una opción que se llama personalizar, ¿sí? Entonces, estando en configuración,
en el panel izquierdo, seleccionamos personalizar, ¿ya? Y aquí podemos poner el mismo prompt. Si quieres, poner el mismo prompt que yo hice para ChatGPT. Pero quiero presentarle otra alternativa. Yo a, a Perplexity lo tengo configurado de una manera diferente, porque lo tengo para varias opciones, tanto para la parte académica, pero también para temas personales, como para, por ejemplo, aquí le digo, quiero que adapte tu estilo de respuesta según cómo me presente. Si me presento como doctor Ever, va a utilizar un lenguaje técnico. Si me presento como profe Ever, él va a responder con un enfoque más académico, más reflexivo, más constructivista. Y si me presento como soy Ever, va a utilizar un lenguaje más cercano, informal, y va a responder de una manera diferente, ¿cierto? Entonces, aquí les voy a presentar un prompt alternativo para el que ustedes quieran, ¿cierto? Entonces, sexto, pegar prompt. Eh, pegar el prompt. Recuerden adaptarlo a sus necesidades, ¿vale? Aquí voy a poner prompt alternativo. Aquí está el prompt alternativo, ¿sí? Aquí está el prompt alternativo. Ahí se los copio, ¿cierto? Así es Perplexity. Le damos guardar y listo. Tenemos personalizado Perplexity. Vamos a ver si aquí guardo esto. Okay, control C. Vale. También pueden hacer la inteligencia artificial china. DeepSeek también te permite personalizar. DeepSeek, en la parte superior izquierda, derecha, entras a DeepSeek, ¿sí? Cuando recuerdo que todo el mundo me decía que DeepSeek era completamente gratuita y yo siempre he dicho, nada en la vida es gratis, nada. Y ya nos están comenzando a cobrar, era de esperarse, ¿sí? Me da la opción de entrar gratuito, hacer algunas opciones. Cuando yo entro aquí en lo gratuito de DeepSeek, en la parte inferior dice mi perfil. Entro a mi perfil y aquí me dice setup o configuración, ¿sí? Y aquí me aparecen opciones, pero ¿dónde fue que yo alcancé a ver que tenía lo de la personalización? Lenguaje, ¿en dónde fue que lo vi? Vamos a ver. Eh, Ever Coronado, general, lenguaje, perfil, acerca de mí, no. Mm, mm. Vamos a ver si están en lo mismo. Bien, pues, no sé, en mi cabeza está que lo había hecho con D-Suite, pero no alcanzo a ver la opción. Sé que lo hice con otra inteligencia artificial. Vamos para ver si esa inteligencia artificial, eh, ¿cuál es? ¿Será Claude? ¿Será Claude la que utilicé? Me regala un segundo.
Vale, bien. Aquí Claude sí nos los permitió hacer. Claude, entran a Claude, se autentican en Claude, en la parte inferior aparece la opción de perfiles, le dice ajuste y ahí te aparece la opción de cómo quieres que Claude te responda, ¿sí? Entonces aquí literalmente nos vamos aquí a Claude, vamos a ajuste y aquí pego. ¿Cómo quiero que me responda? Le digo guardar cambios y ya. Y está configurado Claude. Eh, Como les decía, Géminis no. Vamos para ver si Géminis lo tiene. Ajustes, información guardada. Vamos a ver qué tengo aquí. Ah, sí, sí, sí lo permite. Ajuste, Géminis en ajuste, información guardada. Géminis te permite pegarle. Aquí tengo pegados el prompt. Sí, le puedo ir parametrizando el prompt de cómo quiero que él, información que has pedido a Géminis que guarde, ¿sí? Es como la memoria de Géminis. Entonces, claro que te sirve muchísimo, nos sirve muchísimo esto, ¿ya? Y les va a servir. Géminis, mire que sí nos está permitiendo personalizarlo. Copilot, vamos para ver si Copilot, en este momento solamente G Suite veo que no está permitiendo personalizar, pero Perplexity nos permitió, ChatGPT nos permitió, Claude nos permitió, Gemini nos permitió. Vámonos, estoy aquí en Copilot, asumo que en la parte superior izquierda aparece perfil, dice voz, idiomas, temas, enviar comentarios, obtener Copilot Pro, vamos a aparecer aquí en enviar comentarios, dice cuéntanos más. Ah, no, pues esto enviar el comentario a Microsoft, pero no. Aparentemente, aparentemente no está la opción como de configuración o de personalización. No se alcanza a ver. No lo alcanzo a ver, así que no. Entonces vemos que gran parte, así que si no pudieron trabajar con ChatGPT, viene que pueden personalizar Claude, pueden personalizar Géminis y pueden personalizar, ¿cuál fue la otra que hicimos? ChatGPT, ¿sí? Para que lo tengan ahí. Me comenta si se entendió y si lo han podido hacer, porfa, me comenta. ¿Ok? Y me dice qué le está pareciendo la clase. Si está llenando las expectativas el diplomado, lo que llevamos de él, pues obviamente. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Perfecto. Dice María que Gemini le marcó error. Cuando yo lo hice con Gemini, recuerdo de que el número de caracteres es importante. Me tocó partirlo en dos pedazos porque no me aceptaba todo el texto que yo le puse. Entonces me tocó agregar dos comentarios. Vale, ok. Por aquí me están pidiendo que comparta nuevamente el prompt que utilizamos para, para ChatGPT. Ahora se lo vuelvo a compartir. Bien, mire, hay una VPN. Esto es de interés pues, para todos, aunque va a ser muy útil para nuestros compañeros eh, venezolanos. Eh,
Hay una VPN que yo recomiendo. A los que le he recomendado le ha servido. Espero que no, ustedes no sean la excepción. Y es Opera GX. Opera GX es un navegador como Google Chrome, pero tiene una VPN gratuita que voy aquí a mandarles. Sí, se llama Opera GX. Lo que pasa es que aquí, si les mando este link, entonces más bien van a poner así. eh, eh, descargar eh, Opera GX. Eso lo pueden poner en Google. Ponen descargar Opera GX, instalan Opera GX en su computadora y cuando ya estén en sus computadoras, regálenme acá un segundito, en Opera GX, aquí ya que ustedes entran a Opera GX, en Opera GX, ustedes en la parte izquierda aparece la tuerquita de configuración, ¿sí? En la parte derecha, ¿sí? Entonces dicen, al instalar, se ubican en el panel izquierdo, parte inferior, ubicar el icono de configuración, de tuerca, de configuración, ¿sí? Ahí le damos. Y cuando le demos ahí en configuración, ¿sí? Ponemos, donde dice el buscador aquí, le ponemos VPN, ¿sí? En el buscador de las configuraciones le escribimos VPN y activan las VPNs. Les va a aparecer desactivadas, así que ustedes activan las VPNs y le dicen ya guardar, aunque no, él no, ya automáticamente queda. Y ya ustedes simplemente entran ya a ChatGPT y entran desde una VPN. Esta herramienta, que es Opera GX, debería servirle a la mayoría de los compañeros que están en Venezuela y que no han podido utilizar esta herramienta. Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Mañana, porque ya son las 2:40, ya creo que no me va a dar tiempo de explicar la humanización y la curaduría. Así que voy a hacer eso el día de mañana. Vamos a explicar un par de cositas que quiero que ustedes tengan presente y que ustedes sepan cómo utilizarlo con la inteligencia artificial. ¿Sí? Vale. Veo que no estaba compartiendo pantalla. Me acabo de dar cuenta. Entonces les decía a ustedes, a los compañeros, que si entraban a Opera GX, en Google, le dan descargar para que lo descarguen en su equipo. ¿Sí? Aquí le dicen descargar, lo descargan. Cuando ya entren a Opera, que ya lo tengan instalado, entran a Opera, esta es Opera. En el panel izquierdo, en la parte de abajo, aparece una tuerquita. Voy a darle clic aquí a la tuerquita. Y aquí aparece un buscador. Aquí pongo VPN. Aquí les va a aparecer a ustedes todas estas opciones desactivadas. Ustedes van a activar todas las opciones de VPN y ya podrán utilizar ChatGPT. Y pues, bien, deseo que les funcione. A varios que lo han hecho, me han confirmado que les ha servido. ¿Vale? Bien, hay cosas que también quiero que tengan en cuenta a la hora de hacer investigaciones con inteligencia artificial. Y es que pueden utilizar bases de datos. Bases de datos. Por ejemplo, en el caso de ChatGPT,
Si ustedes abren ChatGPT y se van a la opción derecha, entonces, ¿cómo? Voy a poner aquí las opciones. ¿Cómo usar bases de datos en ChatGPT? Entonces ya ustedes saben. Uno, dentro de ChatGPT tienen que estar autenticados, ¿sí? Dos, en el panel izquierdo ubican la opción de Explora GPT. Esta opción que dice Explora GPT, miren, esta opción, Explora GPT. Ahí entramos, Explora GPT. Y aquí en Explora GPT, en Explora GPT, le damos clic a la opción de investigación y análisis. Pues a mí me aparece en español, pero si a ustedes le aparecen en inglés, pues traten de ubicar la parte de investigación y análisis. Aquí le doy un dice investigación y análisis, y aquí me aparecen bases de datos. Están las 4 más utilizadas: Scholar GPT, Consensus, Ciencia Espacial y Scholar IA. Scholar GPT es la base de datos número 1 utilizada en el ecosistema. Fue creada por otra inteligencia artificial. Profe, no entiendo cómo así. Por eso, una de las cosas que me ha gustado de ChatGPT, pero que también han comenzado a integrar las otras inteligencias artificiales, es que es un ecosistema grandísimo. Es un ecosistema grande. Por ejemplo, si yo le digo aquí, empezar el chat, si ustedes se fijan, ya en la parte superior, no dice ChatGPT, sino Scholar GPT. ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a comenzar a trabajar con el algoritmo de ChatGPT, pero utilizando las configuraciones de otra inteligencia artificial que a su vez es una base de datos. Entonces veamos la diferencia. Voy a decirle, eh, ubica autores reconocidos que hablen sobre el síndrome de burnout, ¿sí? Y le voy a decirle escolar, ¿sí? Créame una matriz bibliográfica, ¿vale? Le digo esto. Me va a pedir permiso. Miren que a diferencia de ChatGPT, esta me va a pedir permiso. Pero ¿por qué me está pidiendo permiso? Porque resulta que ya ella no va a seguir con ChatGPT. Ella va desde ChatGPT a comunicarse con unas bases de datos que tienen más de 200 millones de recursos científicos, entre paper, tesis, doctorados, libros, literatura. Esto genera mucha confiabilidad. Le digo, permitir, y entonces la inteligencia artificial comienza a comunicarse con esas bases de datos, ¿sí? Y comienza a traerme ya una respuesta con unas características. Vamos a esperar que me entregue la matriz para que vean. Vamos, ok. Entonces acá tenemos esa matriz. Mire que nos generó una matriz, ¿sí? Y la característica que tenemos, mi gente, es que podemos tener acceso a esa bibliografía, ¿sí? A esa bibliografía, ¿cierto? Entonces, esto aumenta, minimiza
minimiza, aquí ya es un tema de la base de datos, ¿sí? Pero aquí minimiza aquí está el documento, miren, minimiza esas alucinaciones de citas y nos da un poco más de confiabilidad con lo que trabajamos, ¿cierto? Miren cómo me construye toda una matriz de análisis bibliográfico, ¿sí? Asumiendo precisamente fuentes confiables, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver aquí, vamos a abrir nuestra segunda cita, ¿sí? Y miren, un PDF, en este caso, el síndrome de Burnout, la enfermedad docente del siglo XXI, miren, y tengo pues ya acceso a un recurso muy importante, ¿cierto? Ahora, vamos a ver, exploremos las otras inteligencias artificiales, ¿sí? En ChatGPT, cualquiera que utilicen, Consensus es muy buena. Scholar IA, muy buena. Ciencia espacial, excelente. Todas son buenísimas. ChatGPT es la número, Scholar GPT es la número uno y creo que por eso uno también tiende a utilizarla y a reforzar esa tendencia. Veamos Perplexity. Ellos han habilitado una opción nueva que se llama descubrir, ¿sí? No obstante, termina siendo como un ejercicio más informativo, pero no necesariamente ecosistémico como el que nos presenta ChatGPT, ¿sí? Entonces aquí no alcanzo a visualizar de pronto un ecosistema de interfaz con otras herramientas, no se alcanza de pronto a vislumbrar, ¿cierto? Entonces, aquí me dice que colaborar con otro, que un espacio, no se alcanza de pronto a generar esa visión. Vámonos a Géminis. Géminis, por su parte, también presenta una opción eh, como de, veamos a ver, no la alcanzo a ver. Dice exploración de ideas, orientación profesional, asistente más. No, no se alcanza a ver de pronto un ecosistema. Si alguien los conoce, pues porfa, me informa porque no alcanzo a percibirlo acá. Como Copilot, vamos para ver si Copilot nos presenta. Aquí se descubrir laboratorios. Vamos a ver si con Copilot tenemos algo al respecto. Motívate, son como ideas para explorar, no. Laboratorios, vamos a ver si tienen un ecosistema. De pronto se están abriendo caminos hacia allá. Sí, pero no alcanzo. Copilot Vision, son como otras, pues ya aquí sí hay como otras herramientas. No sé si alcancemos Copilot Podcast, Copilot Gamification Experiencia, no. Entonces, nada. Entonces, por el momento creo que ChatGPT es la que nos presenta un ecosistema y eso pues le da muchos puntos a OpenAI. Ya, muchos puntos a OpenAI. Por ejemplo, puntos como qué. Por ejemplo, aquí ya me creó la tabla, ¿cierto? Yo puedo, vamos para ver si no me hace quedar mal ChatGPT hoy. Yo le puedo, por ejemplo, invocar otro chat, arroba, por ejemplo, criador mental, ¿sí? Y le puedo decir, mapea la matriz bibliográfica, indicando autores, estudios y aportes, ¿no? Vamos a ver. Vamos para ver si acá no lo está generando. Lo que hice fue invocar dentro del chat GPT un chat que se llama Criadoría de Mapas Mentales.
¿sí? Mira que a mí dice que está generando el mapa mental utilizando otra inteligencia artificial. O sea, ChatGPT tiene una interfaz de comunicación. Mire que me está pidiendo permiso, le digo confirmar. Ya Jidmin me debe estar creando. Mire que aquí me dice, hablando con Jidmin. Ya Jidmin me está creando el mapa de mi análisis bibliográfico. ¿Sí? Ahí se acceder al mapa. Vamos a darle clic para acceder al mapa. Para ver aquí. Pero está como corrupto vale, no pude acceder. Regálame nuevamente, nuevamente el enlace. Vale, aquí ya me lo regaló nuevamente. Así que vamos a ver. Miren cómo desde ChatGPT, miren que me genera el mapa mental. Mapa mental, matriz bibliográfica sobre síndrome de Burnout, autores reconocidos, González, estudio, medición y prevalencia. Y esto pues de pronto me puede servir para estudiar, ¿sí? Para trabajar sobre esa categoría. Imagínense si yo estoy haciendo un análisis de problemas, estoy haciendo una cantidad de cosas, puedo crear mapas, gráficos y cosas así por el estilo. Entonces, eso hace que ChatGPT se vuelva atractivo, porque es todo un ecosistema de herramientas que se pueden articular a nuestro proyecto. Mi gente bella, son las 2:55. He querido reservar para mañana el tema de curaduría, considerando de que ha sido una clase bastante maravillosa, que nos permite tener un acercamiento cada vez más con la inteligencia artificial y que ya progresivamente vamos entrando en algunos aspectos metodológicos. ¿Ok? Mañana vemos curaduría. Curaduría implica tres elementos: inspección técnica, revisión de respuesta y humanización. Mañana damos esos temas, ¿vale? ¿Ok? Espero que estén contentos. Si ustedes están felices, yo estoy feliz. No, lo pueden realizar con versión gratuita. Entrar a Scholar GPT, entrar a Jitmin, todo lo pueden hacer desde la versión gratuita. Pero recuerden que la versión gratuita te permitirá hacer 7 prompts o 10 prompts máximo por día. ¿Ya? ¿Ok? Con la grabación de video, comuníquense con Danis, que es su asesora. Recuerden, la corporación y el docente jamás llamarán a pedirles códigos, ¿oyeron? Así que no den códigos ni accedan a enlaces que les manden, eh, a no ser que ustedes de pronto se hayan comunicado con la persona, ¿sí? Pero que si ustedes, si se comunican con ustedes, no. ¿Ok? Sí, mañana hablamos de humanización. Vale, bendiciones. Dios me los guarde, Dios me los cuide. Nos vemos mañana. Bendiciones.